Bienvenidos al tercer video de AutoSwitch. En este caso vamos a hablar de las recomendaciones y soluciones a preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de AutoSwitch. Entonces, la primera recomendación es que para llegar a esta pantalla, para llegar a este archivo, se debe estar logueado con la cuenta de Gmail de autoswitch.colombia@gmail.com. Si no se está logueado con esa cuenta, hay que configurar los permisos para acceder apropiadamente. El segundo punto a tratar es que cómo se hace para compartir este documento. Este documento se puede compartir, sin embargo, al copiarlo, existen unos vínculos directos a la base de datos y unas operaciones que se hacen con base de datos que no se realizan automáticamente en las copias de este documento. Significa que se va a requerir el documento original para poder realizar el procesamiento adecuadamente. Listo, entonces voy a loguearme en este caso. Login, si yo coloco en algún momento los datos de usuario y contraseña incorrecta, primero tengo que ubicarme en esta casilla en blanco y ahí puedo digitar em, el usuario. Entonces voy a digitar un usuario mm, y voy a digitar una contraseña cualquiera. Al digitar esto y hacer clic en el botón login, pueden ocurrir varias cosas. Si el usuario y la contraseña no son válidas, em, me va a salir un mensaje indicando que el usuario o la contraseña no son válidas. El mensaje en ambos casos es el mismo. Entonces, por favor, cuando ingresen a la plataforma hay que usar el usuario y la contraseña suministrados por el proveedor correspondiente por Energy Economics Experts para el uso de esta plataforma. El siguiente punto en la recomendación es, si yo escribo los datos una vez escritos, por ejemplo, aquí voy a escribir mi password. eh, Cuando escribo los datos, voy a hacer clic en Enter después de escribir el password. En algunas ocasiones, si yo no le doy Enter después de escribir el password, pueden existir problemas en el proceso de login. Entonces hay que escribir el usuario adecuadamente y el password adecuadamente. Una vez se escriban los datos correctos, voy a escribirlos aquí en background, ya se puede acceder a la plataforma correctamente. Entonces, recomendación, después de escribir el usuario, presionar la tecla Enter, después ubicarse en el password, escribir el password y presionar la tecla Enter y ahí sí hacer clic en el botón Login. Lo siguiente que puede ocurrir, que se ha visto en algunas ocasiones, es que este botón Setup queda montado en alguna parte. Todavía no he podido replicarlo y mirar cuáles son las condiciones de réplica, pero hay veces puede ocurrir. Ese problema se corrige solo al hacer clic en Logout y luego volver a repetir el proceso de login. Em, en esta planilla se almacenan los datos de la última consulta realizada. Voy a realizar una consulta para, por ejemplo, para Atlántico. En este momento se borran lo que yo tenía escrito en ciudad o municipio y en mi proveedor actual de servicio de comercialización para actualizarse de acuerdo con los datos disponibles de municipios. Estos son los datos disponibles de municipios que ha obtenido del RPA. Entonces, ya están aquí actualizándose. Una vez yo escriba el dato de municipio actualizado, él va a nuevamente realizar un procesamiento para definir qué datos va a escribir aquí en el proveedor de servicio de comercialización. Entonces, una vez escritos todos los datos,
procedo con el botón de Analyze, como he hecho en otras ocasiones. Recuerden, cuando en estos datos, miren, para este caso específico, cuando por ejemplo para el proveedor actual en el histórico de datos no se encuentran datos válidos recientes, va a salir un mensaje que indica: no hay datos recientes para el comercializador ingresado, no se puede calcular ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro se calcula comparando los datos históricos recientes de uno y otro del proveedor em, actual versus el proveedor recomendado. Si por casualidad no existen estos datos del proveedor actual, no se pueden realizar estos cálculos. Por lo tanto, él va a intentar prorratear todo con respecto a los datos que yo le ingresé, y si no hay datos recientes del comercializador actual, tampoco va a poder obtener estas tasas proyectadas. Entonces hay varias cosas que no se van a poder obtener. Si ustedes en sus análisis obtienen este tipo de mensajes, ya saben que es porque la empresa escogida, voy a mostrarles cuál empresa, aquí la empresa escogida en este pedazo, voy a, voy a seleccionarlo, esta empresa que yo escogí acá, em, no tiene datos recientes. La solución para ese problema es, en este caso sería seleccionar un proveedor que tenga datos recientes. Entonces voy a volver a analizar y miramos qué proveedor tiene datos recientes. ¿Cómo sé cuáles proveedores tienen datos recientes? Porque yo aquí puedo ver una lista de los proveedores seleccionados en los cuales hay información reciente. Vamos a utilizar, por ejemplo, Caribe Mar de la Costa para este caso. ¿Por qué escogí Caribe Mar? Porque me aparece en este listado. ¿Listo? Entonces voy a volver al análisis y aquí voy a escoger Caribe Mar de la Costa. Ya seleccioné Caribe Mar, voy a volver a analizar. La aplicación está revisando las consultas, está realizando los cálculos y como vemos aquí ya quedó corregido ese problema. Entonces, ese problema de los cálculos se corrige de esta forma. Aquí también podemos encontrar que ya me aparecen números comparables para todos esos cálculos. Otro problema detectado en la herramienta ocurre cuando yo estoy en la realización de un análisis y selecciono un departamento y voy a seleccionar ciudad sin que termine de realizarse el procesamiento. Entonces, en este momento, la lista que yo estoy viendo aquí no está actualizada eh, porque no esperé hasta que esta barra de procesamiento me indicara que el proceso había terminado. Si ven, en este momento todavía me está apareciendo para Boyacá, la ciudad de Barranquilla, Juan de Acosta. Todas estas son ciudades del Atlántico que eran el departamento que estaba seleccionado antes. La solución es esperar a que termine el procesamiento y ahora sí en la barra de ciudades me aparece la lista de ciudades correspondientes para Boyacá. ¿Listo? Eso mismo ocurre si yo lanzo esta selección antes de que termine el procesamiento. Entonces puede ocurrir que también me aparezcan ese tipo de cosas. Recuerden, cuando aquí en esta sección, luego de que pase el procesamiento y luego de revisado que ya los tiempos y los selectores estén correctos, puede ocurrir que me siga apareciendo aquí la opción NA. Esa opción NA mmm, me indica que para las condiciones que yo escogí de departamento, municipio y nivel de tensión, solo hay un proveedor. Entonces, en estos casos, cuando aparece el NA, debemos interpretarlo como que no tenemos múltiples opciones, sino existe un solo proveedor para ese nivel de tensión
para ese comercializador en esa zona del país. Entonces, el informe de AutoSwitch va a ser, la recomendación va a ser manténgase en el proveedor actual. ¿Qué pasa si intentamos analizar sin tener los datos completos? Analizar. Entonces, él les va a decir que por favor revisen su información de ingreso em, antes de poder hacer cualquier cosa. Una vez ustedes le han dado clic en el botón de aceptar del mensaje que aparece, van a ver que nuevamente su barra de estatus aparece en estado listo y al 0% de procesamiento. El otro posible, la otra posible pregunta que ocurre es cuando yo solo tengo la opción NA y la selecciono. Entonces, cuando la selecciono me dice ha ocurrido un problema, los datos introducidos en la celda incumplen las reglas de la validación, simplemente aceptamos y ahí estamos en la hoja y lo que debemos interpretar de aquí es que solo hay un comercializador para esta zona, por lo tanto la recomendación es continuar en el mismo comercializador. Listo, hasta aquí es la lista de preguntas y respuestas frecuentes que tenemos referente a la herramienta de AutoSwitch. Si hay más preguntas o si hay inquietudes respecto a los accesos o cómo adquirir esta herramienta, por favor comunicarse con Energy Economics Experts SAS. En pantalla queda la URL, la página oficial de Energy Economic, que son los proveedores oficiales de la herramienta AutoSwitch. Hasta pronto y nos vemos en otros videos.